Hola, muy buenas noches, bienvenidos hoy al altar familiar de esta semana. Y continuamos con el tema que hemos venido desarrollando durante ya varias semanas, 40 días de oración. Hoy vamos a aprender cómo orar en una crisis, que es diferente a orar por un quebrantamiento. La semana pasada aprendimos cómo orar por un quebrantamiento y usamos la historia de Daniel, cuando Daniel oró porque tenía muchos años de vivir en una situación que realmente los tenía mal y que él quería salir de ahí. Y aprendimos cómo orar para romper esas cosas, esas ataduras que han estado durante mucho tiempo y cómo romper eso y cómo quebrantar eso. Hoy vamos a orar, vamos a aprender cómo orar en medio de una crisis o cuando viene una crisis. Eso es un tema muy importante al cual deberían de ponerle muchísima atención. ¿Por qué? Porque todos pasamos por crisis. Es más, he creído que la vida es una constante crisis. ¿Sí? He dicho esto, existen tres tipos de personas: los que están entrando a una crisis, los que están en medio de una crisis o los que van saliendo de una crisis. La vida es como una crisis completa que tenemos que ir resolviendo todo el tiempo. ¿Qué es una crisis? Una crisis es una repentina situación que de pronto viene a nosotros, que se nos escapa de la mano. Son esos momentos donde aparece algo que usted no sabe cómo resolver. Entonces, cuando estamos en una crisis, ¿cómo debemos de orar? ¿Qué debemos de orar? Me he dado cuenta que cuando uno está ahí, uno no entiende cómo hacer, cómo se debe de pedir, qué debería de hacer. Hoy vamos a aprender a orar en una crisis. Y lo vamos a hacer hoy apoyado a través de un hombre de Dios que se llamó Josafat. Josafat es de esos líderes que toda nación quisiera tener. Él era un rey, pero fue un rey muy bueno. De hecho, provocó todo un avivamiento en el pueblo de Israel. Él es un hombre de Dios, es un hombre bueno, es un hombre que hace lo correcto, pero en un momento determinado se encuentra en una crisis. ¿Cuál era la crisis? Que estaba siendo atacado y que venían a destruirlo. No tenía tiempo para preparar un ejército, para preparar una batalla, para preparar la milicia. No tenía tiempo para nada. Simplemente le llegó la crisis de la noche a la mañana y miremos cómo él hace para orar en medio de eso. Mire lo que dice Crónicas capítulo 20, versículos 2 y 3. Llegaron mensajeros a informarle a Josafat: un enorme ejército de Edom marcha contra ti desde más allá del Mar Muerto. Ya está en Hazezón Tamar. Josafat quedó aterrado con la noticia. Vamos a aprender cómo hace Josafat. Vamos a aprender realmente 6 lecciones de cómo orar en un tiempo de crisis. Usted ve a Josafat, está en un momento de crisis. De la noche a la mañana viene un ejército, no un ejército, realmente eran 3 ejércitos y venían a destruirlo. ¿Le ha pasado eso a usted? Que está todo bien y de pronto todo está mal. Que todo va caminando bien y de pronto todo está mal, una noticia del hospital, una noticia financiera o de salud o un problema familiar. ¿Cómo se ora ahí? Vamos a aprender estas 6 lecciones. La primera, y vamos a aprender de Josafat. Número 1, acude a Dios por ayuda. Mire lo que hace Josafat. Es lo primero que hace. No acude a nadie más. Primero va a Dios. Y ese es el primer consejo que te quiero dar. Cuando viene una crisis, tienes que ir primero a Dios, antes de a cualquiera. Siempre estamos pensando las salidas que podríamos tener. Pues yo te voy a decir, Dios debería ser el primer recurso. Dice la Biblia en 2 Crónicas 23, Josafat quedó aterrado con la noticia y le suplicó al Señor que lo guiara. También ordenó a todos en Judá que ayunaran. Es lo primero que hace. Lo primero que hace, recibe la noticia y lo primero que hace es orar. No se intimidó. Nunca dejes que un problema te intimide. Mejor deja que te motive a orar. Los problemas realmente es el pretexto de Dios para que nosotros oremos. Para que busquemos sabiduría antes de hacer cualquier cosa. Los problemas es lo que nos impulsa, el trampolín de Dios para buscar a Dios. Siempre que hay un problema es un buen motivo para orar. La oración debe ser tu primera acción, no tu último recurso. Es lo primero que deberías de hacer.
Lo segundo que hace Josafat es que recurre a personas para que le ayuden en el proceso que están. Él pide ayuda a otros y les dice a los demás: ayunen. Hablamos la semana pasada acerca del ayuno. Lo importante del ayuno es que estamos tomando las cosas en serio, pero aquí lo importante es que él pide ayuda a otros. Cuando usted está en una crisis, necesita a otros, necesita un grupo pequeño, necesita una casa de refugio, alguien que le ayude a orar. Cuando estás en una crisis, no tienes que encerrarte solo. Dios no quiere que tú hagas eso. ¿Has visto eso? Sí, no quiero que nadie lo sepa. Estoy viviendo esto, pero no quiero que nadie se dé cuenta. Quiero que se mantenga en silencio, que nadie se dé cuenta. Eso es orgullo. Cuando estamos en una crisis hay que pedir ayuda en oración. Es lo primero que hay que hacer. A menudo hay gente que me dice: pastor, le tengo que decir esto, pero por favor no le diga a nadie. No, eso es un error. Cuando estás en una crisis, lo primero que tienes que hacer es buscar amigos que te ayuden a orar. A menudo estoy pidiendo ayuda en oración en los grupos, diciendo: por favor ayúdenme a orar por esto. Es lo primero, porque la Biblia dice que si 2 o 3 estuvieran de acuerdo, Él respondería en oración. Necesitas un grupo pequeño para orar. No tienes que encerrarte solo. Josafat no solamente va a Dios, sino que recurre a amigos para que le ayuden a orar. Cuando estás en una crisis, debes aprender los principios de la oración que hizo Josafat. Pongan atención. Lo primero, cuando está orando, él recuerda cuán grande es Dios. Mire cómo ora Josafat. Recuerda cuán grande es Dios. Cuando más grande veas a Dios, más problemas van a ser, más pequeños van a ser tus problemas. Entre más grandes veas a Dios, tus problemas vienen a ser más pequeños. Dice la Biblia en el versículo 6: oh Señor, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú el Dios de los cielos? ¿Y no gobiernas tú sobre todos los reinos de las naciones? En tu mano hay poder y fortaleza, y no hay quien pueda resistirse. Él está en una crisis, pero lo primero que hace en su oración es que mira la grandeza de Dios. Mientras más te fijes en Dios, más pequeños van a ser tus problemas. Él mira lo grande que es Dios. Es lo primero que hace. Cuando ores en una crisis, recuerda la grandeza de Dios. Lo segundo, recuerda lo que Dios ha hecho. Él está orando y recuerda lo que Dios ha hecho. Dice el versículo 7: oh Dios nuestro, ¿acaso no expulsaste a los que vivían en la tierra cuando llegó tu pueblo Israel? Lo primero, mira lo grande que es. Y lo segundo, recuerda lo que Dios ha hecho en el pasado. Siempre que estés en una crisis, necesitas recordar eso. Recordar que Dios te ha ayudado en el pasado. Lo que Dios ha hecho en el pasado es muy importante. Recuerda lo que Dios ha hecho. Y lo tercero, recuerda lo que Dios ha prometido. Y esto es muy importante. Mire lo que dice en el versículo 7: ¿acaso no les diste esta tierra para siempre a los descendientes de tu amigo Abraham? Era una promesa. Era la promesa de Dios. Dios le había prometido algo. Cuando estás en medio de una crisis, tienes que recordar las promesas. La Biblia dice que hay muchas promesas. Se cree que hay 5,000, algunos dicen que 6,000, otros hasta 7,000 promesas en la Biblia. Cuando estás en una crisis, tienes que buscar una promesa de parte del Señor. Y lo tercero es que recuerda el carácter de Dios. Cuando él está orando, lo primero que hace es recordar la grandeza de Dios. Lo segundo es recuerda lo que Dios ha hecho. Y tercero, recuerda lo que Dios ha prometido. Eso fortalece tu oración. Y lo cuarto, recuerda el carácter de Dios. Recuerda en esencia quién es Dios, a quién le está pidiendo. Y vea lo que dice: tú no permitiste que nuestros antepasados invadieran estas naciones cuando Israel salió de Egipto. Así que las rodearon y no las destruyeron. Mira cómo nos pagan ahora, porque han venido para echarnos de tu tierra, la cual nos diste como herencia. Oh Dios nuestro, ¿no los vas a detener? Qué tremendo. Él recuerda en esencia quién es Dios. En esencia Josafat dice: a Dios sé quién eres. Él le dice: yo sé quién eres, sé lo que has hecho, sé lo que has dicho y sé lo que puedes hacer. Y por último, estoy pidiendo que lo hagas de nuevo. Esa es la forma como Josafat ora en un momento de crisis. Número 2. Lo segundo que necesitas hacer, no solamente ir a Dios, lo segundo es: admito mi incapacidad. Al principio
Dice, tienes el poder, nosotros no. Eso es lo que dice, tienes el poder, nosotros no. Nosotros no somos capaces. Mire lo que dice en el versículo 12. Oh Dios nuestro, no los vas a detener. Somos impotentes ante este ejército poderoso que está a punto de atacarnos. No sabemos qué hacer, pero en ti buscamos ayuda. Los milagros nunca pasan hasta que admites que la situación es imposible sin la ayuda de Dios. Tienes que entender esto. ¿Qué es lo que hace Josafat? Reconoce su incapacidad. Él reconoce que él no puede solo. No te preocupes por eso. Cuando viene una crisis en tu vida y tú no puedes, lo primero que tienes que reconocer es que tú no puedes y que necesitas la ayuda de Dios. Miren lo que dice Jesús. Jesús los miró y les dijo en Mateo 19:26, para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Tu incapacidad no es sorpresa para Dios. Usted no toma por sorpresa a Dios por su incapacidad. Dios sabe que usted es limitado. Pero lo que es imposible para nosotros es posible para Dios. Él reconoce que Él es incapaz, que Él no va a poder defenderse solo y por eso busca ayuda. Número 3. Lo tercero que necesitas es confía en los recursos de Dios. Eso es lo que hace. Él confía en cuántos recursos tiene Dios. Mire lo que dice el versículo 12. No sabemos qué hacer y por eso nuestros ojos están fijos en ti. Qué maravilloso. Él no sabe qué hacer, pero en vez de desesperarse y correr gritando y volverse loco, fija los ojos ¿en quién? En Dios. Cambia tu enfoque del problema a quien resuelve el problema. De eso se trata. ¿Quieres salir de la ansiedad, del estrés, de la depresión? Cambia tu enfoque del problema al quien puede resolver el problema. ¿En qué te enfocas cuando estás en un problema? Pues yo te digo, cambia de enfoque, cambia el enfoque y enfócate en Dios. Cuando estamos en los problemas nos enfocamos en los problemas y pasamos dándole vuelta al problema. Pero yo le digo, cambie ese enfoque y enfóquese al Señor. Hay gente que pide señales. Hay gente que anda pidiendo señales. Señor, háblame, muéstrame la señal del cielo para saber. No. No hay ninguna señal en el cielo. No va a aparecer ninguna señal en el cielo. La vas a encontrar en la palabra de Dios. Nada va a ser Dios que no esté escrito en la palabra. Cambia de enfoque, vaya a la palabra, encuentra una promesa y alivia tu dolor en medio de esto. Número 4. Esta es un poco más difícil, pero necesitas hacerlo. Descansa en la fe. Solo tienes que respirar y descansar en la fe en Dios. Mire lo que hace Josafat, por eso estamos aprendiendo de él. Segunda de Crónicas 20:15 al 17. Dijo, escuchen habitantes de Judá y de Jerusalén, escuche rey de Josafat, esto dice el Señor, no tengan miedo, no se desalienten por este poderoso ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino de Dios. ¿No les parece eso fabuloso? Ustedes ni siquiera tendrán que luchar. Tomen sus posiciones, luego quédense quietos y observen la victoria del Señor. Quédense quietos y observen la victoria del Señor. Él está con ustedes. No tengan miedo, ni se desalientes. En la crisis se requiere más valor al no hacer nada que el hacerlo. De verdad. Tienes que tener mucho valor para estar quieto. Porque cuando uno está en crisis quiere correr. Usted quiere llegar a hacer algo, hay que buscar al abogado, hay que buscar al doctor, hay que buscar a alguien. Y uno quiere moverse, hay que hacer de todo. Pero en la crisis se requiere más valor estar quieto que ponerse a hacer algo. Eso hizo Josafat, estar quieto. Cuando pones tu vida en las manos de Dios, tus batallas se vuelven las batallas de Dios. Y tus enemigos se vuelven los enemigos de Dios. Exactamente como lo hizo Josafat. Descansa, es lo que le dice Dios. Yo tengo el control. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo hago para estar quieto? ¿Cómo hago para estar tranquilo? Mire lo que dice el versículo 20. Cree en el Señor tu Dios y podrán permanecer firmes. Créalen a sus profetas y tendrán éxito. ¿Cómo hago para estar quieto? Necesitas creerle a Dios.
Yo te animo que le creas a Dios. Yo te invito para que le creas a Dios. ¿Cómo hace uno para tener paz en medio de la crisis? Creer que Dios tiene control de tu vida. Y te animo para que hoy que le creas a Dios. Dios tiene control de su vida. Y número 5, agradece por adelantado. Esto es probablemente el acto de fe más maravilloso. Mire lo que hace. Cuando viene toda esta situación, tiene a sus enemigos, es una gran crisis. ¿Sabe qué hace Josafat? Pone a los ministros de alabanza de primero y empiezan a alabar a Dios. Canta canciones de victoria antes de ver la victoria. Mira el versículo 21. Después de consultar con el pueblo, Josafat designó a los que irían al frente del ejército para cantar al Señor y alabar el esplendor de su santidad con el cántico. Den gracias a Dios, cuán gran amor perdura para siempre. Eso es una canción. Están cantando. Hay una crisis terrible, pero están alabando a Dios por la victoria. No habían peleado, no había habido guerra, pero ellos estaban cantando la victoria del Señor. Por eso es que cantamos en la iglesia. Algunos a veces dicen, algunos se conectan en los cultos o en las conferencias cuando ya pasaba la alabanza. A mí no me gusta eso de la cantadera. ¿Cómo? Cuando cantamos alabanzas, estamos haciendo algo de lo más poderoso que podríamos hacer. Es dando por sentado la grandeza del Señor. Por eso hay que cantar al Señor. En cada altar familiar les pedimos, canten alabanzas antes, porque cantando alabanzas se crean victorias. Agradece a Dios por lo que va a hacer. Eso hacemos en medio de la alabanza. Aun cuando no sabes cómo hacerlo, cuando agradeces a Dios por algo, eso es un hecho. Cuando Dios te da algo y usted lo agradece, eso es un hecho. Eso se llama gratitud. Cuando agradeces a Dios, cuando Dios no lo ha hecho, eso se llama fe. Cuando usted agradece a Dios por algo que no ha hecho, se llama fe. Tiene fe. Dice la Biblia en Hebreos 11:6, en realidad sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerque a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a los que les buscan. Tienes que creer a Dios por adelantado. Miren lo que dice el versículo 22, como hace Josafat. Cuando comenzaron a cantar y a dar alabanzas al Señor, hizo que los ejércitos de Amón y Moab y del monte de Sir comenzaran a luchar entre sí. No tuvieron que pelear, Dios peleó por ellos. Los israelitas no huyeron de miedo, se quedaron firmes en su fe, no tuvieron que levantar ni un solo dedo, solo alzaron la voz de alabanza y el enemigo se destruyó solo. Y número 6 y último, espera en Dios que convierta tus batallas en bendiciones. Esta es la última y termino. Ellos quedaron al final con más bendición que las que tenían. Dice la Biblia en el versículo 24 al 26, ni un solo enemigo había escapado de la espada con vida. Todos los 3 ejércitos quedaron en sus manos. El versículo 25 dice, el rey Josafat y sus hombres salieron a recoger el botín. Encontraron una enorme cantidad de objetos, vestidos y otros artículos valiosos, más de los que podían cargar. Habían tanto botín que les quedó 3 días solo para juntarlo. Les llevó 3 días para juntarlo, ¿pueden imaginarse? Al 4.º día se reunieron en el Valle de la Bendición, Valle de la Bendición. Algunos de ustedes, Dios les está diciendo eso. Viene el Valle de la Bendición, el cual recibió ese nombre aquel día porque allí el pueblo alabó y agradeció al Señor. Aún se conoce como el Valle de la Bendición hasta el día de hoy. ¿No les parece maravilloso? Estas 6 cosas hizo y yo quiero que usted se las aprenda, que en esta enseñanza usted la reciba. Todos tenemos crisis. Todos pasaremos crisis. La diferencia de un hijo de Dios a alguien que no ha aceptado a Jesús, le voy a decir cuál es. Es que usted tiene a Dios a su favor. Usted no las va a pasar solo. Josafat no las pasó solo. Él peleó la batalla con Dios. Cuando dejas que Dios pelee tus batallas, eso va a ser testimonio para otros. Va a ver que otros al final los que están alrededor tengan que confesar al Señor. He visto eso muchas veces.
que Dios pelea mis batallas y de alguna manera eso termina siendo bendición para otros y otros terminarán glorificando al Señor. El último texto dice así en el versículo 29 y 30: cuando todos los reinos vecinos oyeron que el Señor mismo había luchado contra los enemigos de Israel, el temor de Dios se apoderó de ellos. Así que el reino de Josafat tuvo paz porque su Dios le había dado descanso por todo el territorio. Dios les dio la victoria. Y los pueblos que no creían en Dios terminaron creyendo en el Señor. Espero que esta enseñanza haya sido de bendición y de edificación para su vida. Aprender a orar en las crisis es realmente importante porque todos, tarde que temprano, estaremos al frente de una crisis y necesitaremos saber cómo salir en tiempos como estos. Quisiera terminar orando por aquellas personas que probablemente hoy están en una crisis y que no saben qué hacer. Haga lo que hizo Josafat. Lo primero, vaya a Dios y busque a alguien que te ayude a orar. Ahora al final del altar familiar, saquen un tiempo para orar unos por otros, sin miedo. Diga su petición, únase con otros y Dios lo va a hacer. Padre, gracias por esta palabra. Oro en el nombre de Jesús por cada persona que está al frente mío y que está en una crisis hoy. Señor, yo no la conozco, pero esa persona te la está poniendo hoy en sus labios y se la está llevando a ti. Me uno a esa persona o a esa familia, a ese hombre, a esa mujer, ese joven, ese niño, para que tú lo ayudes en este día, en el nombre de Jesús, para que respondas así como lo hiciste con Josafat, tu siervo, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga y sigan ustedes en la discusión del altar familiar.